Mis padres pasaron 8 años pensando que me estaban ayudando. Esperen a que descubran que he estado saboteando mis propias amistades por su culpa. La orientadora vocacional, la señora Morales, estaba hojeando mi expediente cuando sus cejas se dispararon, como si intentaran escapar de su cara. 15 escuelas en 8 años, dijo, mirándome por encima de sus lentes para leer. ¿Esos que cuelgan de una cadenita de cuentas alrededor del cuello cuando no los usan? Vaya. Le di mi sonrisa ensayada, la que había perfeccionado entre la escuela número 7 y la número 8. Ni demasiado ansiosa, ni demasiado retraída. Solo la cantidad justa de... Estoy totalmente bien con esta situación completamente anormal. Mi papá lo llama turismo agresivo, dije, soltando la frase con la sincronización de alguien que la había usado al menos una docena de veces antes, porque así era. Normalmente provocaba una risa, o al menos una risita compasiva. Era mejor que explicar la verdadera razón, que era que, sinceramente, no tenía idea de por qué nos mudábamos tanto. A mis papás simplemente les daba esa mirada cada pocos meses. Mi mamá empezaba a navegar en Inmuebles 2.4 en la mesa de la cocina, mi papá mencionaba alguna vaga oportunidad de trabajo, y yo sabía que debía empezar a mantener mis pertenencias en un estado perpetuo de listas para empacar. La señora Morales dejó mi expediente y se inclinó hacia adelante de esa manera que tienen los adultos cuando quieren parecer accesibles y comprensivos. Su silla rechinó con el movimiento, un sonido agudo que me hizo pensar en ratones en las paredes. Bueno, quiero que sepas que la prepa Benito Juárez está encantada de tenerte, Ana. Incluso si es solo por un ratito. Hizo una pausa, probablemente dándose cuenta de lo deprimente que sonaba eso. O por el resto de tu preparatoria. Tenemos programas maravillosos aquí. Nuestro taller de teatro acaba de ganar los regionales. Y nuestro equipo de debate. Qué bien, la interrumpí suavemente. Había aprendido que si dejabas que terminaran todo el discurso, esperarían que realmente te unieras a algo. ¿Podría darme mi horario? No quiero llegar tarde a mi primera clase. Parecía que quería decir más. Siempre querían. Pero me entregó el horario impreso. Ciencias de la computación, literatura avanzada, química, cálculo, historia, educación física, las mismas materias que había estado tomando en diversas etapas de finalización durante los últimos 2 años. A estas alturas, probablemente me sabía de memoria los primeros 3 capítulos de cada libro de texto. Tu primera clase es en el edificio C, dijo, sacando un mapa del campus. Trazó la ruta con el dedo, dejando una pequeña mancha en el papel. Puede ser un poco confuso al principio, pero estoy segura de que te acostumbrarás. ¿Te gustaría que te asignara una compañera guía? ¿Alguien que te muestre la escuela? Estoy bien, gracias. El sistema de compañeros guía siempre era más incómodo que útil. Alguna alumna demasiado entusiasta del consejo estudiantil pasaría el día haciéndome preguntas que no quería responder mientras me mostraba dónde estaban los baños, como si no pudiera averiguarlo por mí misma. La verdad era que podía predecir todo sobre las próximas semanas con una precisión casi científica. Estaría el maestro que me haría levantarme y presentarme a la clase. Nivel de tortura. De moderado a severo, dependiendo de cuántas preguntas de seguimiento permitieran. La cafetería, donde comería sola la primera semana mientras mapeaba la geografía social, los deportistas junto a las ventanas, los chicos de teatro cerca del escenario, los matados los nerds de las clases avanzadas comiendo por estrés mientras repasaban sus tarjetas de estudio. La inevitable pregunta, ¿de dónde eres?, que había empezado a responder con lo que me pareciera divertido ese día. ¿De Marte, protección de testigos, de casa de tu mamá? Porque, ¿a quién le importaba? Me iría en un mes de todos modos. O 2, si de verdad nos estábamos estableciendo. Así que había desarrollado un sistema a lo largo de los años, refinado hasta convertirlo en un arte. Nunca te unas a clubes que requieran compromisos de más de 30 días. Nada de anuario, nada de consejo estudiantil y definitivamente nada de equipos deportivos que esperen que termines una temporada. Mantén la decoración de tu casillero en una bolsa Ziploc para facilitar el transporte. Un pequeño espejo. Algunos imanes. Tal vez una foto o 2. Nada que requiera cinta adhesiva o deje residuos. Y mi regla favorita. Cuando la gente te pida tu Instagram o Snapchat o cualquier aplicación que estuviera consumiendo la existencia social de todos, diles que estás tomando un detox de redes sociales por razones de salud mental. En lugar de admitir que no veías el punto de tener amistades digitales que se desvanecerían en mensajes archivados y nombres de usuario olvidados a las pocas semanas de tu partida. Había aprendido estas reglas a la mala. Escuela número 3. Me uní al equipo de fútbol. Hice amigas. Me dieron un jersey con mi nombre. Luego nos mudamos 2 semanas antes del primer partido, y encontré ese jersey en el fondo de una caja 6 mudanzas después, con las letras de mi nombre cuarteadas y despegándose. Escuela número 7. Había empezado a salir con alguien. Habíamos hecho planes para el baile de otoño. Me fui antes de que pudiéramos cortar como Dios manda, y a veces todavía me pregunto si le dijo a la gente que le hice ghosting o si inventó una historia más dramática. El edificio C estaba exactamente donde el dedo manchado de lastra. Morales había indicado una estructura de ladrillo de 2 pisos que parecía haber sido añadida como ocurrencia tardía cuando la escuela se quedó sin espacio en el edificio principal. Los pasillos ya estaban llenos de estudiantes que se movían con la confianza de la gente que sabe exactamente a dónde pertenece. Navegué entre ellos como un fantasma, presente pero sin estar realmente allí. Visible,
pero sin ser realmente vista. El salón de ciencias de la computación estaba en el C204, lo que significaba subir escaleras y girar a la izquierda en la cima. Me había vuelto buena leyendo la lógica de los edificios escolares. Todos seguían patrones similares, como niveles en un videojuego que simplemente le cambiaban la esquina al mismo diseño básico. Entré y tomé asiento en medio del salón. No atrás, donde se sentaban los flojos, ni adelante, donde vivían los sabelotodos. Simplemente en el perfecto y olvidable medio. El maestro, el señor Rodríguez, según la puerta, levantó la vista de su computadora y me dio ese tipo de asentimiento que decía que me esperaba, pero que no iba a hacer un gran escándalo al respecto. Amaba a los maestros así. El día transcurrió exactamente como esperaba. 3 maestros me hicieron presentarme. Nombre. ¿De dónde vienes? Un dato interesante sobre ti. He estado en 15 escuelas, siempre era suficiente para ese último. Un maestro me ignoró por completo. 2 me dieron libros de texto anticuados con el nombre de otra persona escrito en la cubierta interior. La cafetería servía algo que decía ser pizza, pero parecía que alguien le había descrito la pizza a un alienígena que nunca había visto el queso. Encontré una mesa vacía junto a las ventanas, no las buenas ventanas donde se sentaban los atletas, sino las que daban al estacionamiento. Desenvolví mi almuerzo, siempre trae el tuyo, la primera semana hasta que averigües qué comidas de la cafetería son realmente comestibles. Y saqué mi libro. Leer era la actividad perfecta para los chicos nuevos. Te hacía parecer ocupada pero no desesperada, intelectual pero no pretenciosa. Sola por elección, en lugar de por circunstancia. Estaba a 3 capítulos de mi relectura de la guía del autoestopista galáctico. Lectura de confort, como comida de confort pero con menos calorías. Cuando una sombra cayó sobre mi página. No, por favor, no. Levanté la vista y encontré a una chica parada frente a mí con las manos en las caderas, luciendo personalmente ofendida por mi existencia. Tenía el tipo de confianza que proviene de nunca haber sido la chica nueva, de nunca haber tenido que cuestionar si pertenecía. Su cabello estaba en uno de esos chongos despeinados que probablemente tomaron 20 minutos para verse así de sin esfuerzo, y llevaba lo que yo ya había identificado como el uniforme no oficial de la prepa Benito Juárez. Leggings, una sudadera holgada y tenis blancos impecables que de alguna manera nunca parecían ensuciarse. «Perdón», dije, aunque en realidad no estaba preguntando. Había aprendido que a veces, si solo te ves lo suficientemente confundida, la gente te deja en paz. «Vas a comer con nosotras», declaró, como si me estuviera informando de una nueva ley que acababa de aprobar el Senado. «Te vi ayer con tu triste ensalada de escritorio, luciendo como si prefirieras morir antes que hacer contacto visual con alguien». «Claro que no mientras yo esté aquí». «No estuve aquí ayer», señalé, porque la precisión importaba, incluso en confrontaciones sociales. Ella desestimó esto con un gesto, como si los hechos fueran inconvenientes menores. «Como sea. Te vi hoy, esta mañana, luciendo toda trágica y sola. Da lo mismo. Ándale, vámonos». De hecho, intentó tomar mi libro, y yo instintivamente lo retiré. Nadie toca el libro. El libro es sagrado. El libro es la fortaleza de la soledad en formato de bolsillo. «Estoy bien aquí, gracias», dije, intentando sonar firme pero educada. «Estoy en una parte muy buena». Ella echó un vistazo a la portada. «¿La guía del autoestopista? No manches. A Mía le encantan esos libros. Los cita constantemente. De hecho, es un poco molesto, pero también tierno. Como que de repente grita 42 en respuesta a cualquier pregunta y cree que es chistosísima». Hizo una pausa, estudiándome con la intensidad de alguien que estaba acostumbrada a salirse con la suya. «Soy Vale, por cierto. Y vas a comer con nosotras. Esto no es una negociación». Antes de que pudiera protestar más, de alguna manera me había maniobrado fuera de mi asiento. No físicamente, en realidad no me tocó, pero a través de pura fuerza de voluntad y el tipo de presión social que te hace sentir que resistirte sería más incómodo que obedecer. Agarré mi almuerzo y mi libro, y la seguí a través de la cafetería como una patita reacia. Su mesa estaba en lo que yo había identificado como la zona social de nivel medio. No en los lugares codiciados junto a las buenas ventanas, pero tampoco en el territorio exiliado junto a los botes de basura. Otras 2 chicas estaban sentadas allí. Una absorta en lo que parecía un libro de texto de estadística. La otra construyendo una elaborada estructura con papas a la francesa. «Oigan, esta es». Vale hizo una pausa, dándose cuenta de que me había secuestrado sin siquiera saber mi nombre. «Ana», respondí. «Porque, ¿qué más iba a hacer?» «Esta es Ana», continuó Vale sin problemas. «Es nueva y estaba sentada sola leyendo, lo cual es básicamente un grito de ayuda». «Ana, ellas son mías», señaló a la chica con el libro de texto, quien levantó la vista y me saludó con un pequeño gesto. «Y Sophie, la arquitecta de papas a la francesa». Sophie me sonrió como si le acabara de decir que se había ganado la lotería. «¡Ay, no manches! ¡La nueva!», chilló Sophie. Y digo chilló, un sonido que pensé que solo existía en las novelas para adolescentes. «Me encanta toda tu vibra. Muy misteriosa. Muy. Podría ser una espía o simplemente me gusta mucho la poesía». «¿Eres espía?», nos puedes decir. «Somos excelentes guardando secretos». «Bueno, en realidad eso no es cierto».
Yo soy pésima para los secretos, pero Mia es muy buena. No soy espía, dije, sentándome porque estar allí parada sosteniendo mi bolsa del almuerzo empezaba a sentirse ridículo. Eso es exactamente lo que diría una espía, asintió Sophie sabiamente y luego se volvió hacia Vale. Nos la quedamos. Y fue entonces cuando noté algo que hizo que mi pecho se oprimiera con un sentimiento que me había entrenado a no tener más. Todas tenían pulseras de la amistad iguales. No del tipo comprado en la tienda, sino de las caseras hechas con hilo de bordar, ligeramente deshilachadas y descoloridas por el uso. Del tipo que haces en campamentos de verano o durante pijamadas. Del tipo que significaba historia. Somos un trío desde la primaria, dijo Mia, aparentemente notando hacia dónde estaba mirando. Tenía una forma tranquila de observar las cosas, como si estuviera catalogando información para usarla más tarde. Desde cuarto año específicamente. Sophie nos convenció de escaparnos durante el recreo bajo techo para construir un fuerte de nieve. Era un fuerte de nieve excelente, añadió Sophie. Estructuralmente sólido. Podría haber resistido un asedio. Nos castigaron juntas y hemos sido inseparables desde entonces. Traté de imaginar tener amigas desde cuarto de primaria. Conocer a alguien a través de los brackets y los malos cortes de pelo, de los primeros crushes y los exámenes reprobados, de todas las pequeñas humillaciones y victorias que conforman el crecer. La amistad más larga que había mantenido fue con una chica llamada Jessica de la escuela número 11, y solo habíamos durado 6 meses antes de que mi familia empacara de nuevo. Todavía ocasionalmente nos dábamos like en Instagram, pero eso era solo memoria muscular. No una conexión real. Necesitamos una cuarta para nuestro disfraz grupal de Halloween, anunció Sophie de repente, como si esta fuera una progresión natural de la conversación. Vamos a hacer las plásticas de chicas pesadas. Vale es Gretchen porque tiene la ansiedad para eso. Yo soy Karen porque, bueno, razones obvias. Mia es Cady porque de hecho es buena en matemáticas. Y tú eres alta, así que eres Regina. Es perfecto. Seremos icónicas. Qué atrevida al asumir que seguiré aquí para Halloween, dije, intentando sonar despreocupada, pero probablemente aterrizando en algún punto trágicamente emo. Era mi frase estándar, mi forma de manejar las expectativas, de prevenir la decepción que venía cuando la gente hacía planes que me incluían en el futuro, una persona que podría no existir en su mundo. Sophie jadeó tan dramáticamente que la gente en las mesas cercanas se giró a mirar. Agarró mis manos sobre la mesa, sus dedos todavía ligeramente grasosos por las papas fritas. No manches. ¿Estás deprimida o algo así? Su voz se agudizó con genuina preocupación. Vale, está deprimida. ¿Llamamos a alguien? Tengo la línea de ayuda en mi teléfono porque una vez les marqué por accidente pensando que era Rappi. Fueron muy amables, la verdad, pero también se preocuparon por mi emergencia de nuggets a medianoche. ¿Qué? No, 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 dije rápidamente, dándome cuenta de repente de cómo había sonado eso. Sentí la cara caliente y podía sentir que otras personas seguían mirándonos. Solo quise decir que he estado en 15 escuelas en 8 años. Mi familia se muda constantemente. Probablemente no estaré físicamente aquí para Halloween. Oh, Sofía sintió lentamente, procesando esta información con esfuerzo visible. ¿Espera 15 escuelas en 8 años? Eso significa. Empezó a contar con los dedos, se quedó sin dedos y volvió a empezar. ¿Punto que has estado en 23 escuelas en total? Así no funcionan las matemáticas, Sophie dijo Mia gentilmente. Las matemáticas son una construcción social, replicó Sophie con dignidad. Vale me miró directamente a los ojos. Y había algo feroz en su expresión, como si acabara de aceptar un desafío que nadie le había planteado. Qué atrevida tú al asumir que te dejaríamos irte sin ser Regina George. La campana sonó antes de que pudiera descubrir cómo responder a eso, y nos dispersamos a nuestras respectivas clases. Pero no antes de que Vale me quitara el teléfono. Literalmente me lo arrebató de la mano mientras guardaba mi libro y se agregó como contacto. Listo, dijo, devolviéndomelo. Ahora estás atorada con nosotras. La resistencia es inútil. Eso es de Star Trek, no de la guía del autoestopista, señaló Mia. Lo que sea, nerd. Mismo género. Las siguientes semanas cayeron en un patrón que no había esperado y definitivamente no había planeado. Vale resultó ser implacable de una manera que habría sido molesta si no fuera tan extrañamente entrañable. Me enviaba mensajes todas las mañanas preguntando qué me iba a poner, no en plan de policía de la moda, sino para poder coordinarse. No vamos a ir iguales, aclaraba. Vamos a complementarnos. Hay una diferencia. Aparecía en mi casillero entre clases, generalmente con Sofía Cuestas, para entregar información vital como «El profe Peterson está de malas», «No hagas contacto visual» o «Hoy la cafetería tiene comida de verdad, es básicamente un milagro». Sofía agregaba sus propias observaciones, que iban desde sorprendentemente perspicaces. Creo que el conserje es secretamente un poeta. Arregla los letreros de piso mojado en formación de haiku hasta completamente desquiciadas. ¿Y si los perros saben que son buenos chicos pero son demasiado humildes para admitirlo? Mia era más callada, pero no menos persistente en sus esfuerzos de inclusión. Se deslizaba en el asiento junto a mí en las clases que compartíamos, siempre con una pluma extra o un paquete de chicles, pequeñas ofrendas que decían, «Pensé en ti», sin hacer un gran escándalo.
Tenía esta forma de explicar conceptos matemáticos complicados que realmente tenían sentido, probablemente porque los desglosaba en problemas de escenarios ridículos. Ok, imagina que Sofía ha decidido construir una catapulta para lanzar tacos al espacio, decía, completamente seria. La trayectoria sigue un camino parabólico. Hacían cosas que no tenían sentido para mi cerebro transitorio, cosas que sugerían permanencia, futuro y pertenencia. Mía me compró una suculenta. Apareció un día con una pequeña maceta que contenía lo que parecía una rosa verde hecha de goma. Se llama Echeveria, explicó, colocándola en mi escritorio con ceremonia. Incluso si te mudas, estas cosas son imposibles de matar. Créeme, lo he intentado. Una vez olvidé una durante todo un verano, y cuando la encontré debajo de mi cama, de alguna manera había crecido. Son como los teléfonos Nokia del mundo vegetal. Sophie me agregó a su chat grupal, que se llamaba Por Siempre de Segundo, aunque ahora estábamos en tercero. Tratamos de cambiarlo, explicó. Vale. Pero a Sophie le dio un ataque por perder el historial de mensajes. Hay 3 años de memes de calidad ahí, se defendió Sophie. ¿Y ese video de Vale cayéndose del escenario durante el show de talentos de primero? Eso es documentación histórica. El chat grupal era un flujo constante de conciencia que no podía seguir del todo. Tenían chistes internos que se remontaban a años, referencias a personas que nunca había conocido, lugares en los que nunca había estado. Enviaban fotos de la secundaria, sus caras más redondas, sus elecciones de moda cuestionables, sus sonrisas mostrando diversas etapas de ortodoncia. Míranos de bebés. Ponía a Sophie en una foto de las 3 en lo que parecía ser la fiesta de 13 años de alguien, todas usando camisetas iguales de Justice. Borra esto inmediatamente, respondía. Vale. Seguido de 17 emojis de calavera. Nunca. Es material de chantaje para cuando seas famosa, agregaba Mía. Quería contribuir, quería compartir mis propias fotos y historias vergonzosas. Pero mi pasado se sentía como un disco duro fragmentado. Pedazos y piezas esparcidos por diferentes estados y zonas horarias. Tenía fotos, claro, pero todas eran con personas diferentes, fondos diferentes, versiones diferentes de mí misma que había mudado como piel de serpiente cada vez que nos íbamos. Vale me seguía enviando TikToks a las 2 a.m., con leyendas como nosotras el próximo año, cuando estemos en último año y vibras de viaje por carretera a la universidad. Cada uno era un pequeño corte de papel en mi cuidadosamente mantenida distancia emocional. Quería gritar que no habría un próximo año. Nunca lo había. Mi familia operaba en una línea de tiempo diferente a la de la gente normal, una en la que el próximo año era tan mítico como la Atlántida. Pero no dije nada de eso. En lugar de eso, le di corazón a los mensajes y respondí con el emoji de risa con lágrimas, siguiendo el juego de un futuro en el que no podía creer del todo. 3 semanas después cometí el error de que realmente me importara. Sucedió gradualmente y luego de golpe como quedarse dormida. Un día estaba manteniendo mi cuidadosa distancia. Al siguiente, estaba ayudando a Sophie con su ensayo francamente terrible sobre el Gran Gatsby. Es que no. Entiendo. ¿Por qué no podía mandarle un WhatsApp a Daisy en lugar de hacer todas esas fiestas? Y, dejando que Mía me pintara las uñas de un color que ella llamaba morado crisis existencial, y de hecho esperando con ansias las consultas de moda matutinas de Vale, estábamos en casa de Vale un jueves por la tarde, supuestamente para estudiar para el examen de química, pero en realidad comiendo masa cruda de galletas y stalkeando a gente de nuestra escuela en Instagram. El cuarto de Vale era exactamente lo que había esperado. Luces de hadas, Polaroids cubriendo una pared entera, un escritorio que era más maquillaje que tarea, pero también extrañamente reconfortante en su previsibilidad. «No manches», jadeó Sophie mostrándonos su teléfono. Brad se hizo un perm de verdad, como mi mamá en 1987. A ver, exigió Vale, y luego gritó cuando vio la foto. «No, ni loca. Eso tiene que ser editado». «No lo es», confirmó Mía, abriendo su story desde otro ángulo. «Múltiples testigos han documentado este crimen capilar». Me reí. Realmente me reí. Del tipo que hacía que me doliera el estómago y me lloraran los ojos. Por un momento, olvidé ser temporal. Olvidé mantener la distancia. Simplemente existí. Tiempo presente. Sin calificativos. Fue entonces cuando la mamá de Vale tocó la puerta, asomando la cabeza con el tipo de sonrisa que significaba que había estado escuchando y pensaba que éramos adorables. «Niñas, ¿quieren quedarse a cenar? Voy a hacer tacos». Probablemente debería irme a casa, dije automáticamente. La respuesta programada en mí después de años de declinaciones educadas. «Tonterías», dijo Lasra. «Chen, siempre hago demasiada comida. Además, Vale me ha contado mucho sobre ti, Ana». «Puras cosas buenas», dijo Vale rápidamente, lanzándole a su madre una mirada que claramente significaba: «Por favor, no me avergüences». «Por supuesto». Mencionó que quizás te nos unas para el puente de la revolución. La habitación se quedó en silencio de esa manera que significa que todos esperan mi respuesta. Podía sentir a Vale conteniendo la respiración. Probablemente estaré en una zona horaria diferente para entonces, dije, intentando sonar divertida, pero aterrizando en algo que hizo que la sonrisa de Lasra Chen vacilara ligeramente. «Bueno, la invitación sigue en pie», dijo cálidamente. «Siempre eres bienvenida aquí». Después de que ella se fue, Vale se volvió hacia mí con determinación en los ojos. «Ok, ya estuvo.
Hora de la intervención. Juntó a Sofía y a Mia en un círculo en la habitación, susurrando furiosamente mientras yo me sentaba en su cama, rodeada de cojines que decían cosas como «pero primero», «café» y «reina de la siesta», sintiendo que estaba esperando un juicio. Se separaron y se organizaron en un semicírculo frente a mí, como si estuvieran a punto de realizar un exorcismo. «Hemos decidido que no tienes permitido precortarnos», anunció Vale. «¿Precortar?», pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Llevaba 8 años precortando a la gente. «Ya sabes, terminar las cosas antes de que terminen», explicó Mia, su voz más suave que la de Vale, pero no menos firme. «Es como comerse el postre primero, pero triste. En realidad es más como usar un curita todo el tiempo por si te cortas», agregó Sophie. «O sea, estás tan preocupada por salir lastimada que vives en un estado constante de preparada para la herida, lo cual es básicamente lo mismo que estar herida todo el tiempo». A veces la lógica de Sophie era accidentalmente profunda. Además, continuó, mi prima se mudó a Alemania y todavía le mandamos memes. La distancia es solo un número. Bueno, técnicamente es como una medida, pero entiendes. El amor trasciende el espacio físico. Eso es física. Eso no es física, corrigió Mia. Es metafísica, dijo Sofía orgullosa. Vale se sentó a mi lado en la cama, lo suficientemente cerca como para oler su perfume corporal de vainilla, el mismo aroma que parecía impregnar la existencia de toda chica adolescente. Mira, Ana, lo entiendo, dijo, y por una vez su voz era seria. Mudarse apesta. Empezar de cero apesta. ¿Pero sabes qué apesta más? Nunca empezar realmente porque estás muy preocupada por el final. Suenas como un póster motivacional, dije, pero mi voz salió temblorosa. Bien. Tal vez mandé a hacer uno con un atardecer y una fuente cursiva. Esa noche, después de los tacos que estuvieron increíbles y de ayudar al hermanito de Vale con su proyecto de volcán, que explotó prematuramente, cubriendo la cocina de lava de bicarbonato de sodio, caminé a casa en lugar de llamar a mi mamá para que me recogiera. Necesitaba pensar. Procesar este sentimiento que estaba en algún lugar entre el pánico y la posibilidad. Las calles de este pueblo me di cuenta de que nunca me había molestado en aprender completamente su nombre. Solo pensaba en él como ubicación de la escuela número 16. Estaban tranquilas de esa manera suburbana. Todas luces de porche y el sonido distante de perros ladrando. Las casas parecían permanentes, arraigadas, como si hubieran estado allí desde siempre y fueran a quedarse para siempre. Algunas todavía tenían decoraciones de Halloween, aunque ya casi era el puente de la Revolución. Una casa ya tenía esos inflables de Navidad, aunque ni siquiera era diciembre. Un Santa gigante coexistiendo con un esqueleto en una extraña mezcla de líneas de tiempo festivas. Cuando llegué a casa, encontré a mi mamá en su lugar habitual en la mesa de la cocina, con la laptop abierta, rodeada de los escombros de su día de trabajo, tazas de café en diversas etapas de vacío, post-its con recordatorios crípticos, sus lentes para leer sobre la cabeza, olvidados. Estaba viendo anuncios de casas. Mi estómago se hundió con la familiar sensación de partida inminente. El sitio web estaba abierto en Casa Zen. Entrecerré los ojos para ver la pantalla. Monterrey. Querétaro, algún lugar con industria y gente ocupada. Normalmente me habría ido directo a mi cuarto. Habría comenzado el proceso mental de desapego. Habría empezado a clasificar mis pertenencias en las categorías habituales. Esencial va en el coche conmigo. Semiesencial se puede encajar, abandonar si es necesario. Cualquier cosa a la que me haya apegado demasiado. Pero algo sobre esa tarde, la ridícula sabiduría de Sophie, la tranquila inclusión de Mia, la feroz insistencia de Vale en mi presencia en su futuro me hizo sentarme junto a mamá. Esta escuela tiene un taller de teatro muy bueno, dije casualmente, como si estuviera comentando sobre el clima. Van a montar Heathers, el musical en la primavera. Los dedos de mamá se congelaron sobre el teclado. Se giró para mirarme y había algo en su expresión que no pude descifrar. ¿Sorpresa? ¿Esperanza? ¿Miedo? ¿Quieres audicionar?, preguntó con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. Me encogí de hombros tratando de mantener la compostura mientras mi corazón golpeaba contra mis costillas. Bueno, la maestra de teatro ya asume que estaré aquí. Me dio los formularios, con fechas límite en enero. Saqué los papeles arrugados de mi mochila, alisándolos sobre la mesa. Eran ridículamente detallados. Información de contacto de emergencia. Experiencia teatral previa ninguna, a menos que contaras la producción de Peter Pan de 6º grado donde interpreté al árbol número 3. Disponibilidad para ensayos que se extendían hasta mayo. Mayo. 7 meses a partir de ahora. En tiempo de adolescente, eso era prácticamente toda una vida. En el tiempo de mi familia, eran al menos 3 mudanzas. Mamá miró los formularios como si estuvieran escritos en jeroglíficos. Luego gritó, «David, ¿puedes venir un segundo?». Papá apareció de su oficina. En cada casa que habíamos vivido, él requisaba un cuarto como su oficina, instalando el mismo escritorio, la misma lámpara, la misma foto enmarcada de nosotros en Disneylandia cuando yo tenía 7 años y todavía creía en las cosas permanentes. Observó la escena, la laptop de mamá, mis formularios, la tensión en el aire, y levantó una ceja. «Ana quiere audicionar para el musical de primavera», dijo mamá, su voz cuidadosamente neutral. Intercambiaron una de esas miradas de gente casada, del tipo que contenía una conversación entera en un vistazo. Me había vuelto buena leyendo estas miradas a lo largo de los años.
Sin embargo, esta era diferente. Usualmente, sus conversaciones silenciosas eran sobre logística. ¿Qué compañía de mudanzas usar? ¿Si rentar o arrendar? ¿Cómo darme la noticia esta vez? Esta parecía tener más peso. Podríamos. Comenzó papá. Luego se detuvo y volvió a empezar. Podríamos buscar casas aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un hechizo mágico que podría romperse si alguien se movía demasiado bruscamente. Para comprar, añadió. No rentar. Me les quedé mirando. Las palabras no computaban. ¿Comprar? Como en adquirir, como en hipoteca e impuestos prediales y esos numeritos de metal que clavas al frente de la casa para decirle al repartidor de pizzas dónde vives. ¿Permanentemente? Pero, ¿y tu trabajo? Empecé. Llevo 2 años trabajando en home office, admitió, luciendo casi avergonzado. Es solo que pensamos que te gustaba explorar. ¿Explorar? La palabra salió como un híbrido de risa y llanto. El tipo de sonido que ocurre cuando tus emociones no pueden decidir qué dirección tomar. Pensé que eran nómadas con fobia al compromiso teniendo una crisis de mediana edad. La laptop de mamá seguía abierta en los anuncios de casas. Lentamente la cerró, como si estuviera cerrando un capítulo. Pensamos que las mudanzas te ayudaban, mija. Cada vez que parecía cerrarte, dejar de hacer amigos, dejar de intentar, pensamos que un nuevo comienzo te ayudaría. Nueva escuela, nuevas oportunidades, borrón y cuenta nueva. La ironía me golpeó como una fuerza física. Me cerraba porque sabía que nos mudaríamos. ¿Para qué hacer amigos si los vas a dejar? ¿Para qué unirme a clubes si no terminaré el año? ¿Para qué importarme si que me importe solo hace que duela más? Ay, mía, dijo mamá. Y de repente estaba llorando. Llorando de verdad. Del tipo que se había estado acumulando durante 8 años y 15 escuelas e incontables despedidas que no eran realmente despedidas porque nunca nos quedábamos lo suficiente para despedidas adecuadas. Papá me atrajo hacia un abrazo. Del tipo que solía darme cuando era pequeña y creía que los papás podían arreglar cualquier cosa. Éramos literalmente una profecía autocumplida de trauma por reubicación innecesaria, dijo en mi cabello. Y a pesar de todo me reí. ¿Acabas de diagnosticar nuestra disfunción familiar?, pregunté, mi voz ahogada por su camisa. He estado leyendo blogs de paternidad, admitió. Son muy esclarecedores. ¿Sabías que la estabilidad en la adolescencia es crucial para formar apegos seguros? ¿Y tú sabías que la mayoría de la gente no va a 15 escuelas? Le respondí. Tú sé. Nos quedamos despiertos hasta medianoche viendo casas, no en Monterrey o Querétaro o ninguna de las otras ciudades que habían sido paradas temporales en nuestro tour por México, sino aquí, en este pueblo cuyo nombre finalmente me molesté en aprender, San Jerónimo. Mamá aparentemente había estado guardando anuncios, por si acaso, lo que me hizo preguntarme cuánto tiempo llevaba pensando en esto. Esta tiene un buen distrito escolar, dijo sobre una casa victoriana azul con un porche envolvente. Ya estamos en el distrito escolar, señalé. Cierto. Pero para la plusvalía. Mamá, ¿en serio estás pensando en la plusvalía? ¿Tú? La mujer que una vez nos mudó a 3 departamentos diferentes en el mismo año porque el Feng Shui se sentía mal, tuvo la decencia de parecer avergonzada. Esa fue una fase. Nuestra vida entera ha sido una fase. Pero yo estaba sonriendo. Y ella estaba sonriendo. Y papá ya estaba calculando las tasas hipotecarias en su teléfono. Y por primera vez en 8 años me permití imaginarme, quedándome. A la mañana siguiente, la reacción de Vale cuando le dije que estábamos buscando casa fue abrir inmediatamente Pinterest y crear un tablero llamado Estética del cuarto de Ana. No puedes simplemente decir que nos quedamos sin dejarme planear toda tu decoración de interiores, dijo, agregando fotos de luces de hadas, tapices y esos letreros de neón que decían cosas como buenas vibras. Ni siquiera hemos comprado una casa todavía, protesté. Detalles me despidió con un gesto, y luego agarró a Sofía y a Mía. Junta de amigas de emergencia. Ana se queda. Necesitamos hacer planes. Los planes, resultó, eran extensos. Sofía sacó una agenda, lo cual fue sorprendente en sí mismo, no sabía que Sofía siquiera tuviera una, y comenzó a enumerar todo lo que me había perdido y en lo que necesitaban ponerme al día. Ok, entonces nunca has ido al baile de invierno, obviamente. Lo cual es trágico porque el año pasado Tommy Morales vomitó en la pista de baile y tuvieron que evacuar el gimnasio. Nunca has experimentado la unidad anual de Shakespeare del profe Peterson, donde hace que todos actúen escenas y es literalmente la mayor pena ajena que experimentarás en tu vida. Ah, y nunca has ido a la fiesta del lago. La fiesta del lago es en primavera, explicó Mía. Todos van a la casa del lago de la familia de Vale el fin de semana después de los exámenes finales. Es tradición. Mi familia no tiene una casa en el lago, corrigió. Vale. Mi tío sí. Pero nos deja usarla. Y por nosotras me refiero a que la mitad de la generación aparece sin invitación. Pero no hay bronca. Estaban planeando mi año entero, mi futuro entero con ellas. Como si fuera un hecho. Como si perteneciera a sus tradiciones. A sus planes. A su registro permanente de recuerdos de preparatoria. Durante las siguientes semanas algo cambió. Dejé de mantener rutas de escape. Dejé de mantener mi casillero vacío. De hecho, puse pósters. Con cinta adhesiva de verdad, no las tiritas removibles que había estado usando durante años. Cuando la maestra de teatro repartió los paquetes de audición para Heathers, tomé uno. Cuando la orientadora vocacional, la Sra. Morales, me preguntó cómo me estaba adaptando, le dije, giro en la trama, de hecho me estoy adaptando. Ella se rió. Esa misma Sra.
Morales, que se había sorprendido con mi expediente hacía solo un mes. No es un giro en la trama, dijo. Más bien desarrollo de personaje. Mis padres, mientras tanto, habían entrado en modo de casa de casas con la intensidad de personas que compensan el tiempo perdido. Me arrastraban a casas abiertas cada fin de semana. Cada una era una posibilidad de permanencia que todavía se sentía surrealista. Esta tiene pisos de madera originales, decía mamá. Como si no hubiera pasado los últimos 8 años apenas notando los pisos que pisábamos porque nunca los pisaríamos el tiempo suficiente para que importara. Esta está cerca de tu escuela, señalaba papá. Como si la proximidad a la escuela hubiera sido alguna vez un factor en nuestras decisiones de vivienda. Vimos casas de 2 niveles, coloniales, ranchos y estilo inglés. Cada una se sentía como probarse la vida de otra persona. Alguien que tenía cosas como pagos de hipoteca y horarios para cortar el césped y vecinos cuyos nombres realmente te aprendías. Sophie vino con nosotros a una casa abierta, autonombrándose nuestra consultora de vibras. Esta se siente embrujada, anunció en el vestíbulo de una casa de aspecto perfectamente normal, pero como embrujada por alguien amable, como una abuelita que hornea galletas. El agente inmobiliario parecía preocupado. Mis padres parecían divertidos. Yo miré a Sophie con ese tipo de afecto que se me había colado sin darme cuenta. Del tipo peligroso que asumía presencia, futuro y permanencia. Seguiremos buscando, le dijo mamá a la gente, quien pareció aliviado. Eventualmente la encontramos. Un domingo lluvioso, cuando ni siquiera estábamos buscando oficialmente. Mamá había tomado un giro equivocado regresando del supermercado. Todavía no conocía bien el pueblo, a pesar de que llevábamos 2 meses aquí, un récord personal en la memoria reciente. Y allí estaba, una casa estilo Craftsman amarilla con un columpio en el porche delantero y un árbol en el jardín que parecía perfecto para un columpio de llanta o una casa del árbol, o simplemente para sentarse debajo a leer. Para el coche dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Estás bien? Mamá entró en pánico ya orillándose. Esa señalé. Esa es nuestra casa. Ni siquiera tenía un letrero de se vende todavía. Los dueños apenas estaban pensando en vender. El tipo de sincronía fortuita que se sentía como si el universo se disculpara por 8 años de caos. Necesita trabajo, advirtió el dueño cuando tocamos la puerta como locos, pidiendo ver el interior. Todo necesita trabajo, dijo papá, mirándome con una sonrisa que me oprimió el pecho. Hicieron una oferta esa noche. Vale organizó una fiesta de Ana se queda mientras esperábamos la respuesta, que en realidad éramos solo nosotras 4 en su sótano comiendo pizza y haciendo planes que se extendían más allá de la próxima semana, más allá del próximo mes, más allá del año escolar. Sophie hizo una presentación de PowerPoint sobre por qué debería probar para el equipo de atletismo con ella. En su mayoría eran fotos de los lindos uniformes y una diapositiva que solo decía «Cardio de la amistad». Mía nos inscribió discretamente a las 2 al curso de preparación para el examen de admisión de la UNAM que comenzaba en enero y duraba hasta marzo, un compromiso que me habría enviado a una espiral de pánico semanas atrás, pero que ahora se sentía como una promesa. Deberíamos hacer nuestras frases del anuario juntas, dijo. Vale, aunque todavía estábamos en 5º semestre. ¿Cómo coordinarlas para que formen una oración más larga cuando las leas en orden en el anuario? ¿Qué dir? Te encanta, respondió. Y lo aterrador era que tenía razón. La oferta de la casa fue aceptada un martes. Me enteré durante química cuando mamá me envió un mensaje con una serie de emojis de casas seguidos de unas 17 signos de exclamación. Le mostré a Vale, quien literalmente gritó, causando que el señor Rodríguez amenazara con reportarnos si no podíamos mantener un comportamiento de laboratorio adecuado. Ana se queda, anunció Sofía toda la cafetería en el almuerzo, parada en su silla como si estuviera en una película. Literalmente todo el mundo ya lo sabe. Sophie, señaló Mía. Se lo has dicho a todos. Varias veces. Hiciste anuncios en 3 clases diferentes. Vale la pena repetirlo, dijo Sophie con dignidad, volviendo a sentarse. Ana nos iba a dejar y ahora no. Es como Romeo y Julieta, excepto que nadie muere. Y en lugar de amantes trágicos, es amistad trágica. Así no es como funciona trágico en ese contexto, dijo Mía. Significa lo que yo quiera que signifique, replicó Sophie. Shakespeare está muerto. No puede corregirme. Nos mudamos a la casa amarilla 2 semanas antes de Navidad. Fue la primera vez que me emocionó desempacar cajas, decidir dónde deberían ir las cosas y saber que se quedarían allí. Mi habitación estaba en la parte trasera de la casa, con ventanas que daban a un patio trasero que mamá ya estaba planeando convertir en un jardín. Vale, Mía y Sophie vinieron la primera noche con un regalo de bienvenida. Una foto enmarcada de nosotras 4 del día después de que nos aceptaron la oferta de la casa, cuando Sofía había insistido en hacer una sesión de fotos frente a ella para la posteridad. Nos veíamos ridículas. Sofía estaba a mitad de un salto. Vale se reía de algo fuera de cámara. Mía intentaba parecer seria, pero sonreía de todos modos. Y yo estaba en el medio, mirando directamente a la cámara con una expresión de felicidad genuina y sin complicaciones. Para tu pared, dijo Vale. La pared que de hecho vas a tener por más de un mes. Son lo peor, dije, pero ya estaba planeando dónde colgarla. Somos lo mejor, corrigió Sophie. Y estás atorada con nosotras ahora. Permanentemente. Para siempre. Hasta la muerte térmica del universo. Eso es mucho tiempo, señalé. No lo suficiente, dijo Vale. Y me envolvió en un abrazo que se sintió como llegar a casa. Como quedarse en casa. Como estar en casa. Esa noche, en mi nuevo cuarto,
Con cajas todavía apiladas en las esquinas y mis muebles no exactamente donde deberían estar, hice algo que no había hecho en 8 años. Puse el póster de mi pared de la escuela número 3. El que había estado cargando de mudanza en mudanza, sin exhibirlo nunca porque, ¿cuál era el punto? Estaba descolorido y tenía 17 agujeros de chincheta de todas las veces que había sido doblado y redoblado. Pero era mío, y se iba a quedar. Mamá me encontró arreglando mis libros en los estantes empotrados, alfabetizándolos de verdad, en lugar de mantenerlos en las cajas para facilitar el transporte. ¿Todo bien, mija?, preguntó, sentándose en mi cama, la cual habíamos colocado debajo de la ventana porque podía, porque teníamos tiempo de probar diferentes arreglos, de cometer errores y arreglarlos. Sí, dije, y lo decía en serio. Es solo raro, ¿sabes? Raro bueno, pero raro. Como que sigo esperando que me digas que nos mudamos de nuevo. No lo haremos, dijo firmemente. Digo, a menos que esta casa esté realmente embrujada como sugirió Sophie, en cuyo caso podríamos tener que reconsiderarlo. Mamá, Sophie piensa que todo está embrujado. Piensa que la biblioteca de la escuela está embrujada por el fantasma de un estudiante que nunca devolvió un libro. Eso es muy específico. Ella es una persona muy específica. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento. El tipo de silencio que se siente diferente cuando sabes que no está terminando, que no está en cuenta regresiva para otra despedida. Lo siento, dijo mamá de repente. Por todas las mudanzas. De verdad pensamos que te estábamos ayudando, dándote nuevos comienzos, nuevas oportunidades. No nos dimos cuenta de que solo te estábamos desarraigando. Una y otra vez. Lo sé, dije. Porque lo sabía. Los padres cometen errores por amor todo el tiempo. Es como su movimiento estrella. Pero estamos aquí ahora, coincidió. A la mañana siguiente me desperté en la misma cama en la que me había dormido. En la misma casa. En el mismo pueblo. Sabiendo que haría lo mismo mañana, y al día siguiente, y al día siguiente. Debería haberse sentido aburrido. Mundano. Atrapada. En lugar de eso, se sintió como exhalar finalmente después de haber contenido la respiración durante 8 años. En la escuela, la Ezra Morales me llamó a su oficina. Pensé que estaba en problemas, pero solo quería ver cómo estaba. Ver cómo iba la adaptación. Bien, dije. Muy bien. Compramos una casa. Su rostro se iluminó. Eso es maravilloso, Ana. ¿Y escuché que vas a audicionar para Heathers? Sí. Vale me convenció. Bueno, Vale, Mia y Sophie me convencieron. Son muy persuasivas. Son buenas chicas, dijo. Luego sacó un nuevo archivo. Mi archivo. Pero más grueso ahora, con contactos de emergencia locales y una dirección permanente y planes que se extendían más allá del próximo mes. Estoy actualizando tus registros, eliminando todas esas notas de transferencia. Parece que ya no las necesitarás. No asentí. No las necesitaré. Ella sonrió. Esa sonrisa de orientadora vocacional que lograba ser tanto profesional como genuinamente cálida. Sabes, cuando entraste aquí por primera vez pensé, esta chica tiene muros. No muros malos, ni hostiles. Solo muros protectores, del tipo que construyes cuando has tenido que decir adiós demasiadas veces. Pensé en mi primer día. Mi sonrisa ensayada. Mis chistes preparados sobre el turismo agresivo. Pero ahora continuó. Esos muros están cayendo. Es agradable ver quién eres detrás de ellos. Es agradable ser ella, dije, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. Esa tarde, Vale nos arrastró a todas al centro comercial a comprar disfraces de Halloween. Sí, Halloween ya había pasado, pero Vale insistió en que necesitábamos celebrarlo retroactivamente, ya que me lo había perdido. Tomaremos fotos y fingiremos que son de octubre, explicó, sosteniendo un cardigan rosa que gritaba, Regina George. Será como viajar en el tiempo, pero para Instagram. Eso no tiene sentido, dijo Mia. Pero ya se estaba probando una peluca roja para su disfraz de Katie Heron. Sofía había abrazado completamente su papel de Karen Smith, practicando sus informes del clima en el espejo. Hay un 30% de probabilidad de que ya esté lloviendo, le anunció a una confundida empleada de la tienda. Está actuando de método, explicó. Vale. Lleva semanas haciendo esto. Estoy muy comprometida con mi arte, dijo Sophie seriamente. Luego se volvió hacia mí. Ana, necesitas más rosa. Regina George es agresivamente rosa. Tomamos las fotos esa tarde en el patio trasero de Vale. 4 meses tarde para Halloween, pero justo a tiempo para todo lo demás. En ellas, nos reíamos de algo que dijo Sophie. Probablemente sobre el clima. Nuestros disfraces estaban ligeramente mal porque la tienda de disfraces ya estaba vacía, pero no nos importaba. Nos veíamos como lo que éramos. Amigas. Amigas de verdad, del tipo que seguirían enviándose memes en 10 años, que estarían en las bodas de las otras, que les contarían a sus hijos historias sobre su tía Sophie, que una vez intentó lanzar tacos al espacio para un proyecto de física. Esa noche, Vale publicó las fotos con la leyenda. Más vale tarde que nunca. Y les puso la fecha del 31 de octubre. Porque Vale podía doblegar las redes sociales a su voluntad de esa manera. Nadie va a creer que son de Halloween, señalé. ¿A quién le importa?, dijo. Nosotras sabemos la verdad. Sabemos que estás aquí ahora. El invierno llegó temprano ese año. O tal vez solo lo noté más porque sabía que lo vería hasta la primavera. El primer día de las vacaciones de invierno, Sofía apareció en mi casa a las 7 a.m.,
con unos boletos para la pista de hielo que estaba en el centro comercial. Es una tradición, me informó. Primer día de vacaciones vamos a patinar. Luego construimos. Bueno, no podemos construir un muñeco de nieve, pero bebemos chocolate caliente hasta sentirnos mal. Y luego vemos películas de Navidad malísimas, aunque todavía falte para Navidad. Eso es muy específico, dije. Pero ya me estaba poniendo el abrigo. La pista estaba llena de chicos de la escuela, todos con la misma idea. Sophie inmediatamente retó a todos a una carrera, la cual perdió espectacularmente, desviándose y terminando contra la barrera. Vale documentó todo en su teléfono, proporcionando comentarios como si fuera una locutora deportiva. Mia patinaba con una gracia arquitectónica, la más estable que había visto. Futura ingeniera, predijo Vale. Lo digo ahora. Yo pensaba en literatura, dijo Mia, deslizándose con elegancia. ¿Por qué no ambas?, sugirió Sophie, todavía tratando de recuperar el equilibrio. ¿Doble carrera? ¿O se dice doble licenciatura? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna, dije. Y me di cuenta de que sabía eso porque de hecho estaba pensando en la universidad, en carreras. En un futuro que asumía que me graduaría de la misma preparatoria a la que estaba asistiendo. Terminamos en casa de Vale como siempre, bebiendo chocolate caliente que lastra. Chen hizo desde cero, con chocolate de barra, no en polvo, un hecho del que estaba muy orgullosa, y viendo una película sobre un príncipe que intercambiaba lugares con un panadero o algo así. La trama no importaba. Lo que importaba era el comentario continuo de Sophie, las correcciones silenciosas de Mia sobre las inexactitudes históricas, las predicciones de Vale sobre quién terminaría con quién, y la forma en que yo encajaba en la pila de cobijas y amigas en el sofá, como si siempre hubiera estado allí. El próximo año, dijo Vale durante un comercial, deberíamos hacer un viaje a esquiar para las vacaciones de invierno, todas nosotras. Rentar una cabaña o algo. No sé esquiar, Gigi. Aprenderás, dijo con la confianza de alguien que nunca había considerado el fracaso como una opción. Tenemos todo un año para prepararnos. Un año entero. Más que eso. Teníamos el resto de quinto semestre, todo sexto, los veranos intermedios, la fiesta del lago que Mia había mencionado, el baile de invierno para el que Sophie ya estaba planeando nuestros vestidos, el musical de primavera para el que de verdad iba a audicionar. Teníamos tiempo. Las audiciones para Heathers fueron en enero, después de que regresamos de las vacaciones de invierno con historias de reuniones familiares y propósitos de año nuevo. Había pasado la Navidad en la Casa Amarilla, con un árbol que habíamos cortado nosotros mismos de una granja en las afueras del pueblo. Papá se había entusiasmado demasiado y había elegido uno demasiado alto para nuestra sala, así que tuvimos que cortarle la punta, lo cual mamá llamó construcción de carácter y papá una experiencia de aprendizaje. Vas a estar increíble, dijo Sophie la mañana de las audiciones, entregándome un amuleto de la suerte que había hecho. Un llavero con una pequeña hamburguesa de plástico. ¿Por qué Heathers? ¿Hamburguesas? Es un juego de palabras. Eso no es un juego de palabras, corrigió Mia gentilmente. Es un juego de algo, insistió Sophie. Vale, me había hecho practicar mi canción de audición, Dead Girl Walking, aproximadamente 1000 veces. O todo o nada, según ella. Se sabía toda la letra de memoria ahora y de repente irrumpía cantándola en momentos completamente inapropiados, como durante el tiempo de lectura silenciosa en literatura. ¿Lo tienes?, dijo, apretando mis manos antes de que entrara a la sala de audiciones. E incluso si no obtienes el papel, sigues atorada con nosotras. Así que en realidad ya ganaste. Obtuve el papel. No el de Verónica, la protagonista, sino el de Heather McNamara, lo cual fue perfecto porque podía estar en el show sin la presión de cargarlo sobre mis hombros. Sophie gritó tan fuerte cuando publicaron la lista del elenco que el señor Peterson salió de su salón para ver si alguien estaba herido. Mi mejor amiga es una Heather, le anunció a todos en el pasillo. Técnicamente, es una Heather, señaló Mia. No la Heather. Todas las Heathers son válidas, gritó Sophie. Los ensayos comenzaron la semana siguiente. Y de repente tenía un horario que se extendía hasta mayo. Mayo. Tenía planes para mayo. Tenía un Google Calendar que Vale había hecho para todas nosotras, codificado por colores, obviamente, que llegaba hasta el verano. Había un pequeño evento el 15 de agosto que solo decía, primera aniversario de Ana con unos 30 emojis de corazón. Esa no es una palabra, le había dicho cuando me lo mostró. Lo es ahora, había replicado. La agregaré al Urban Dictionary. La primavera llegó lentamente. Y luego de golpe, como sucede en los lugares con inviernos de verdad. La poca nieve de las montañas se derritió, revelando el jardín que mamá había estado planeando todo el invierno, dibujando diseños y ordenando semillas de catálogos como alguien que tenía la intención de verlas florecer. El musical de primavera se presentó ante un auditorio lleno durante 3 noches en mayo. Mis padres se sentaron en primera fila las 3 noches, aunque les dije que no necesitaban venir más de una vez. Tenemos 8 años de obras escolares que compensar, dijo papá, armado con una cámara que no sabía usar muy bien. Vale, Mia y Sophie también estuvieron allí todas las noches. Sentadas en la tercera fila, centro, los asientos que Vale había declarado como posición óptima de visualización después de una investigación exhaustiva, había hecho un diagrama. Trajeron flores en la noche de clausura. No un ramo, sino una planta en maceta. Para que dure, explicó Sophie. Como nuestra amistad, para siempre, eterna, inmortal. Es una suculenta, agregó Mia. Así que de hecho es bastante difícil de matar. La metáfora se mantiene.
dijo Sophie firmemente. La fiesta de clausura fue en casa de Vale, porque todo lo importante sucedía en casa de Vale. Sus padres habían renunciado a cualquier pretensión de supervisión y solo proporcionaban botanas y se quedaban arriba, ocasionalmente enviándole mensajes a Vale recordándole que no dejara que nadie manejara. Si había estado bebiendo, nadie estaba bebiendo, éramos chicos de teatro, no ese tipo de fiesteros. Me senté en el mismo sofá donde Vale me había confrontado por primera vez sobre mis tendencias de precortar, rodeada de personas que ahora sabía que serían parte de la historia de mi vida. No solo notas a pie de página en un capítulo sobre la escuela número 16. ¿Sabes qué es raro? Le dije a Vale mientras la fiesta se calmaba y la gente comenzaba a llamar a sus padres para que los recogieran. ¿La teoría de Sophie de que la bibliotecaria de la escuela son en realidad 3 niños en una gabardina? No, bueno, sí, eso también es raro. Pero me refería a... Hice una pausa, tratando de articular el sentimiento. Solía ser muy buena para irme. Como profesionalmente buena. Lo tenía dominado. Empaca ligero. No te apegues. Siempre lista para partir. Y ahora apestas en eso, terminó Vale con una sonrisa. Ahora apesto en eso, asentí. No podría irme aunque lo intentara. Tengo una suculenta. Múltiples suculentas. Tengo planes para agosto. Tengo un lugar favorito en la cafetería. Sé que Baño tiene el jabón bueno. Esas son cosas de gente permanente. ¿La más permanentista? Asintió Sophie, inventando palabras como siempre. ¿Quieres saber un secreto? Dijo Vale, bajando la voz en tono de conspiración. Estaba aterrada cuando te conocí. No de ti, sino por ti. Tenías esta mirada, como si ya estuvieras medio ida. Como si solo estuvieras esperando la próxima salida. Y pensé, claro que no. No mientras yo esté aquí. Esta chica va a ser mi amiga, le guste o no. Un poco agresivo señalé. Agresivamente cariñosa corrigió. Es mi marca. La semana pasada, casi exactamente un año después de ese primer día en la oficina de Lastra, Morales volví a verla. No porque estuviera en problemas, no porque me fuera a ir, sino porque estaba aplicando para el programa de mentores para el próximo año. Para mi último año. Mi último año. En esta escuela, con esta gente. Ana, dijo, genuinamente encantada de verme. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero ser mentora, dije, entregándole la solicitud que había llenado. Para los estudiantes nuevos. Especialmente para los que parecen que ya están planeando sus rutas de escape. Ella miró la solicitud, luego a mí, con algo que podría haber sido orgullo. Creo que serías perfecta para eso. Al salir de su oficina pasé junto a un chico sentado en la sala de espera, desplomado en la silla con ese desinterés ensayado que reconocí de inmediato. Estudiante nuevo, probablemente. Ya construyendo muros. Oye, dije, haciendo que levantara la vista. Primer día asintió. Sospechoso. Se pone mejor, dije. Sé que todo el mundo dice eso, pero de hecho sí mejora. Además, evita la pizza de la cafetería. No es realmente pizza. Nadie sabe qué es en realidad. Casi sonrió. Y recordé ser esa chica. Blindada y lista para correr. Soy Ana, dije. He estado en 15 escuelas. Esta es mi favorita. ¿Por qué? Preguntó. Probablemente solo por educación, pero aún así, porque me quedé lo suficiente para descubrirlo, dije. Caminé por el pasillo para encontrarme con Vale, Mía y Sophie para el almuerzo. Martes de tacos. La única comida fiable de la cafetería. Pasé junto a mi casillero, que ahora estaba cubierto con los escombros acumulados de una experiencia de preparatoria real. Un espejo magnético. Fotos del musical. Un post-it de Sophie que solo decía, estás bonita con una cara feliz. Un pase de estacionamiento para el último año, aunque todavía no tenía coche. Y en el centro de todo, la foto que Vale había tomado de nosotras 4 en nuestros terribles y tardíos disfraces de Halloween, riendo de algo que no era realmente divertido, pero que era chistosísimo porque estábamos juntas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Vale, ¿dónde estás? Sofía está tratando de convencernos de que los tacos son solo ensaladas portátiles y Mía está teniendo una crisis existencial al respecto. Ya voy, respondí. Guárdenme un lugar, como si no lo hicieran. Como si mi lugar no estuviera permanentemente guardado en su mesa. En sus vidas. En los elaborados planes futuros que Vale estaba constantemente haciendo, y que Sofía estaba constantemente volviendo raros, y que Mía estaba constantemente haciendo posibles. Había estado equivocada todos esos años atrás cuando pensaba que el hogar era un lugar donde vivías. El hogar eran personas que se negaban a dejarte desaparecer, que hacían planes que asumían tu presencia, que te compraban plantas imposibles de matar, y te agregaban a chats grupales con 3 años de historia que nunca entenderías, pero a los que de alguna manera pertenecías. El hogar estaba aquí, finalmente, de verdad, permanentemente aquí. Y por primera vez en 16 escuelas, no estaba planeando mi despedida. Estaba planeando todo lo que venía después de Lola.